Al aire, Katy Kunze. Esto es Katy Kunze, la voz de los territorios, el espacio radial, espacio de cada lunes, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Voces y Territorios, el espacio en el que compartimos noticias de interés, noticias de los pueblos indígenas. Actualizamos un poco de lo que ha sucedido las últimas semanas, los últimos días. Hay temas siempre recurrentes que tenemos allí para compartir con los oyentes, con los usuarios, los que tienen que ver, por supuesto, con los pueblos indígenas, y por estos días también todo lo que tiene que ver con la COP16, ahí también les estamos compartiendo información. Esto es Voces y Territorios. Música también tiene este espacio radial y audiovisual. Joana, buenos días, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo amanece aquí en la ciudad de Bogotá? La escuchamos, Joana, antes de que apareciera en cámara. Hola, buenos días, Juan Ricardo, buenos días, Gracie, buenos días, César, y un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con Katy Kunze, la voz de los territorios. Me encuentro muy bien, Juan Ricardo, iniciando este día con toda la energía, con toda la disposición para iniciar este martes. Es martes ya, iniciando otro mes, ¿no? Septiembre. Mire, Joana, que tuve la sensación de que, pues es decir, uno utiliza el transporte público, la ciudad de Bogotá ocurren muchísimas cosas, y ya las emisoras y muchos medios de comunicación, nosotros no vamos a hacer eso, pero solamente me llamó la atención que ya esos fenómenos comerciales de que desde septiembre llega diciembre, me parece un poco pesado, ¿no? Vivamos septiembre, hay tareas importantes. Octubre, y septiembre, Joana, 3 de septiembre. Tenemos tareas muy importantes, tenemos mucha información que compartir y hay eventos muy importantes y uno no puede estar pensando en diciembre si no ha vivido la COP16. Es un evento supremamente importante en el que los pueblos indígenas y toda la comunidad en general abordará temas necesarios, temas trascendentales. Me parece sí un poco, no quisiera utilizar la palabra irresponsable, son otras miradas, son otros fenómenos, pero pues sí, siento que hay una tarea importante que no podemos dejar de hacer. Gracie, pana, buenos días, Gracie, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal la recibe la ciudad de Bogotá? Hamayahia wasakenhia pushwa nayakana pangwane kiap nasrup natahanut kapuch Katy Kunze sinoik peratuwom empacawaya kanawayukana. Un saludo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan desde territorio. Bienvenidos a su espacio donde compartiremos pues temas importantes para los territorios indígenas. Gracie, ¿ya cuánto lleva en la ciudad de Bogotá? Ya un mes y unos días. Ya la siento muy capitalina, ¿no? No, me ha dado duro yo creo el que frío. Sí, eso iba a preguntar, porque yo usualmente no uso suéter, pero esta mañana sí tenía frío, entonces también traje suéter. Yo imagino que usted también el clima le ha pegado duro. Sí, ayer y hoy sentí más frío, no sé qué pasa, no termino de adaptarme. No, en cierto modo me parece que eso está bien, ¿no? Uno tiene que extrañar la tierra, uno tiene que mantener esos lazos estrechos con el territorio, usted especialmente con La Guajira. Entonces nos alegra tenerla acá, pero también parece lindo que siga usted extrañando su territorio. ¿Qué desayunó, Gracie? Bueno, mazamorra de leche. ¿En serio? Bueno, claro que sí. ¿cierto? Aquí en Bogotá también se hace mazamorra. Claro, ¿no? Y la venden, digamos, de manera muy popular, pasan por los barrios ofreciendo la mazamorra de leche. Bueno, hace rato. Voy a vender. Primero invítenos a hacer una prueba, Gracie. Gracie es emprendedora. Bueno, claro que sí. Ajá, además. Además es emprendedora. Y hoy ya vio que la mazamorra es la que sale acá en Bogotá. Es el camino. César Rojas, el hombre de la consola que diariamente nos permite también conectar con oyentes, con usuarios. César, buenos días, ¿cómo anda? Juan Ricardo, muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes de Katy Kunze, la voz de los territorios. ¿Sabe que César la mayoría de veces tiene camiseta y pinta rockera? ¿Qué más, César? Hoy ¿qué se trae en esa camiseta con la que usted luce el rock? Pues Juan Ricardo, esta es una camiseta de Def Leppard, una banda que nace más o menos así a mediados de los años 70, es una banda inglesa, influenció mucho aún sigue vigente, ha estado en Colombia. Fue mi primera banda de rock que vi en concierto, a Def Leppard en el Simón Bolívar, hace un tiempo atrás, en el 90 y pico. Sí, hace bastante tiempo. ¿El baterista de Def Leppard lo tiene presente? Claro que sí, Juan Ricardo, él perdió un brazo en un accidente automovilístico, pero él dio un ejemplo de valentía, porque a pesar de las adversidades se propuso y diseñó una batería con el cual reemplazó lo que hacía con el brazo que perdió, lo reemplazó por pedales y
tener la fortuna de ver ese baterista en vivo, uy, queda uno, mejor dicho, sorprendido de la destreza como músico. Tocayo mío, además. Richard John, se me escapa el apellido ahorita, pues más conocido como Rick, baterista de Def Leppard, adquirió una fama, una relevancia importante justamente por ser baterista con tan solo un brazo. Lo recordamos gracias a la camiseta de hoy que tiene César Rojas. Arrancamos este encuentro, este espacio radial Voces y Territorios con información de interés, por supuesto, de los pueblos indígenas. Ya vamos a entrar en materia, Johanna, pero hoy también tendremos invitada a través de Caticunsi, la voz de los territorios. No le pido que nos adelante toda la temática, pero una abrebocas de lo que tendremos en minuticos a través de Voces y Territorios. Sí, Juan Ricardo, precisamente lo que usted estaba hablando de la importancia del evento que se va a llevar a cabo en Cali en el mes de octubre, pues hay un tema muy importante y precisamente que ya que estamos en la conmemoración de la Semana de la Paz que inició este 1 de septiembre, el día de hoy hablaremos sobre la paz con la naturaleza. ¿Cuál es esa relación que existe entre el conflicto y la naturaleza y por qué se considera que el territorio es víctima del conflicto armado, además de las afectaciones que se tienen con las personas, ¿no? Allá. Y regularmente hablamos, Johanna, en estos casos de conflictos socioambientales, que tienen muchísimas otras aristas mayores y complicaciones que vale la pena tener en cuenta. Bueno, eso y mucho más aquí en Voces y Territorios. Arrancamos este recorrido por las noticias de interés para los pueblos indígenas. Gracie, vámonos para San Antonio de Palmito, donde inicia un proceso histórico de reparación colectiva para comunidades del pueblo indígena zenú. San Antonio de Palmito, Sucre, el pasado 14 de agosto, el Centro de Pensamiento Ancestral San Miguel fue el escenario de una jornada de alistamiento que marcó el inicio de un innovador proceso de reparación colectiva para 19 cabildos indígenas zenú del municipio. Esta es la primera vez en que en Sucre se aborda simultáneamente la reparación de varias comunidades étnicas reconocidas formalmente como sujetos de reparación colectiva a través del convenio interadministrativo número 1879 del 2024, suscrito entre la Asociación de Cabildos zenú de San Antonio de Palmito y la Unidad para las Víctimas. Se implementará un acompañamiento técnico que permitirá a estas comunidades documentar los daños del conflicto armado y elaborar planes de reparación colectiva. Este proceso es significativo por su alcance simultáneo y la participación activa de las comunidades en el diseño de sus planes de reparación. La directora territorial en Sucre, la Unidad para las Víctimas, Luisa Horta, destacó que este proceso representa un compromiso con la reparación integral y la autonomía de las comunidades étnicas. La jornada también incluyó rituales ancestrales y la participación de servidores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, marcando un hito en el enfoque de reparación para comunidades étnicas en este departamento. Hablamos del departamento del Sucre. Y nos vamos, Johanna, a otra región del país, nos vamos hacia el sur del país, donde hay noticias que tienen que ver con el pueblo Nasa. Sí, el pueblo indígena Nasa celebró el ritual ancestral Saqueluquihuecame en el mes de agosto. El pueblo Nasa celebró uno de los rituales más importantes, el Saqueluquihuecame, que es un espacio dedicado al encuentro, al diálogo y al reconocimiento de la espiritualidad y sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Este ritual es un momento de conexión con los espíritus y seres que protegen y habitan los territorios en el que realizan ofrendas y le agradecen a la Madre Tierra. A lo largo de la ceremonia, que fueron días también, se llevaron a cabo diversas danzas tradicionales que armonizan las semillas para asegurar una cosecha sana y abundante en cada territorio. Desde el Mantey Yugüe, que significa espíritu del viento del pueblo indígena Nasa, reafirmó y fortaleció sus prácticas culturales y ancestrales, manteniendo viva la tradición y el vínculo con el territorio. Este ritual no solo es una celebración y una ofrenda a la Madre Tierra y sus ciclos, sino también es un acto de resistencia y perseverancia de la entidad cultural del pueblo indígena Nasa. A continuación vamos a ver un video de lo que fue esta celebración, este ritual ancestral Saqueluquihuecame.
pueblo Nasa, nosotros tenemos ese compromiso, esa obligación de cuidar, de ofrecer a la Madre Tierra como uno de los rituales, el ritual mayor del Kiwekame. Kiwekame es el ritual del saquero, ritual del despertar de la semilla. Encontramos en esta tarde vivenciando las actividades de nuestro ritual mayor, el Sakelu Kiwekame, que es la ofrenda, la gran ofrenda a nuestra Madre Tierra. Nuestras actividades se emprenden hoy con las diferentes danzas de iniciación y una de esas danzas es una de las más importantes porque es la apertura de la ofrenda, que tiene que ver con la danza de la picada de la carne. La picada de la carne significa la iniciación de la ofrenda en la cual se han dispuesto unos animales, reses, las cuales esta carne se pica con machetes nuevos en el sitio que se ha dispuesto para ello, al ritmo de la danza, ¿no? Al ritmo de los tambores, para que de una u otra manera vaya generando esa armonía en la carne que va también acompañada con plantas condimentarias y con algunas plantas también medicinales que los mayores orientan. Bueno, la danza de la culebra es la danza de la culebra verde, es una en especial, porque hay diferentes clases de culebras, porque nos ayudan a llamar el agua, a controlarla, porque tampoco es llamarla que se nos vengan avalanchas, sino que es una forma de controlar el agua, que no nos haga falta el agua, sobre todo por los cultivos. Bueno, el agua es vida. En la vivencia ya del ritual mayor del Sakelu, se vivencian la danza del Chapecú, que es lo que hoy están vivenciando. Dice que es la danza donde se pisotean todas las energías para irnos limpios a nuestro territorio, porque la danza del caracol significa que hay que pisotear todas esas energías negativas como la pereza. También vivenciamos la danza del Hetzpue, que es la danza del colibrí, que significa la sabiduría, significa vivir en armonía con la madre naturaleza. Entonces hoy estamos danzando con mucha alegría para que nuestro territorio se fortalezca por todos estos años, por este año, hasta que llegue el nuevo ritual mayor. La danza del cóndor y el gallinazo es ofrecerle al espíritu del cóndor para que él nos potencialice y a la hora de la siembra, cuando ya estén las cosechas, plagas, los animales que hacen daño a las cosechas, pues no le hagan daño, ¿no? Porque por eso se le ofrece a ellos primero adelante, al espíritu del cóndor, para que él no voltee a mirar todos los cultivos que nosotros tenemos. La danza del despertar de las semillas, como todas las danzas, en su mayoría las hacemos en el ejercicio de tratar de entender y vivenciar de que la madre naturaleza tiene una conexión infinita con el ser humano, y se basa en que la madre naturaleza es un ser vivo. Como tal, la madre naturaleza escucha, por eso está la chirimía con su flauta, con su tambor, armonizando y dando como una especie, diríamos, a hoy, una serenata a la madre tierra para que se sienta alegre, se sienta contenta. La madre naturaleza, como todo ser vivo, vive y siente, tiene ese ejercicio de reciprocidad. Pues hoy hacemos la danza para agradar a la madre naturaleza, para que los espíritus hoy en armonía, diríamos, se sincronicen y ayuden a garantizar para el próximo periodo una buena cosecha, para que las semillas se vayan lo más armonizadas posibles a cada uno de los territorios. Catikunsi, la voz de los territorios. Esto es Catikunsi, la voz de los territorios, es el espacio radial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Joan, esta es la celebración, el ritual ancestral del pueblo Nasa, pero prefiero que usted nos recuerde el nombre a los usuarios oyentes de Catikunsi, la voz de los territorios. El ritual se llama Sakelu Kiwekame. Sakelu Kiwekame. Ajá, que Gracias. se realiza en el mes de agosto. Por lo general, los pueblos indígenas hacen ofrendas, danzas, alimento para que la madre tierra pues como que les dé buenas cosechas. Ajá. Y este video que acabamos de ver precisamente es del tejido de salud de la Chagualaquiwe.
del Consejo Regional Indígena del Cauca. Ajá. Los pueblos indígenas, Gracie, tienen justamente estas manifestaciones, estos encuentros, estos rituales para comunicarse, ¿no? Con la Madre Tierra. Sí, hay varios tipos de armonización. Cada vez que tenemos que hacer alguna actividad en la comunidad, nosotros tenemos que estar en paz con la Madre Tierra, comunicarles también lo que va a suceder, pero también hacemos armonización en agradecimiento también cuando tenemos muchas cosechas, pero también cuando vamos a sembrar también hacemos armonización para que la Madre Tierra también se conecte con nosotros y nos pueda brindar pues todo lo que nos puede ofrecer, en este caso pues los alimentos. Cuando se hace, por ejemplo, cuando hay un diálogo interno en la comunidad, también se hace como la armonización con la Madre Tierra, ya el espíritu de la Madre Tierra sabe lo que va a suceder en el territorio. Sakelu Kiwe Kame, ¿cierto, Joana? Estamos hablando de esta celebración ancestral del pueblo Nasa. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios, el espacio radial Voces de los Territorios. No se vayan en segunditos, tendremos comunicación justamente para hablar de esa relación tan importante que existe, que debería existir entre nosotros o que deberíamos valorar entre nosotros, habitantes de este planeta, y por supuesto la Madre Tierra. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios. Al aire, Caticunsi. Encuentros de saberes, espacios de opinión e información actualizada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas están en Caticunsi. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios. Tenemos una necesidad importantísima de sentar reflexiones relacionadas con nuestra razón de ser, con la forma en que estamos habitando este planeta, y por supuesto desde los pueblos indígenas nacen muchas reflexiones y hay unos actos importantes que vale la pena tomar en consideración. Pues tenemos ya a nuestra invitada Joana a esta hora a través de Caticunsi, la voz de los territorios, para hablar justamente de este tema, de cómo se relacionan los temas de tierra, los temas agrarios, los temas de territorio, cuando hablamos ahora de los pueblos indígenas y otras comunidades como el pueblo afro y comunidades campesinas, el valor y el reconocimiento que le damos al territorio. Joana. Sí, Juan Ricardo, a esta hora nos acompaña Cristina Luna Calpa. Ella es abogada, experta en temas agrarios y tierras. Buenos días, Cristina, y muchas gracias por ser parte de esta transmisión en Caticunsi. Me gusta mucho esta invitación. En realidad es importante que podamos siempre estar dialogando alrededor de estos temas, que creo que no son coyunturales, sino que hacen parte de las reflexiones que tienen que estar en todos los momentos y en los alrededor de la defensa territorial. Así que extender un saludo a la mesa de trabajo y por supuesto a todas las personas que se conectan con nosotros. Cristina, vamos rumbo a la COP16 y la semana pasada se estaba realizando la cumbre donde más de 150 estados y pueblos indígenas se reunieron precisamente para hablar sobre la importancia de los sistemas de conocimiento, de la paz con los territorios, y quisiéramos saber precisamente cuál es la relación que existe entre el conflicto y la naturaleza, o el conflicto y el territorio. Bueno, lastimosamente, en el trasegar de este proceso que ha generado afectaciones a los territorios indígenas, el conflicto armado, pues se han acumulado muchos años y muchas historias de afectaciones al territorio. Esas afectaciones al territorio, como bien
pues lo hemos conversado y se ha expuesto permanentemente en este medio radial, genera afectación a toda la integralidad Sí. de las comunidades y pueblos que tienen un estrecho vínculo con su territorio. Esas afectaciones no solo han sido expresadas por las comunidades, los pueblos, las autoridades, sino en efecto han sido expresadas también en los instrumentos normativos, es decir, ha sido una afectación que ha generado múltiples daños, ha generado un llamado histórico para que el Estado, las diferentes instituciones generen acciones a favor del reconocimiento de los derechos del territorio. Ujú. Me parece clave que en el marco de la COP se esté generando esta reflexión, porque como lo digo, internamente como país también tenemos un proceso de reflexión alrededor de las afectaciones territoriales. Me parece clave citar la ley 1448 y Claro. sus decretos ley, en particular el decreto ley 4633 para los pueblos indígenas, porque ahí tenemos en particular un reconocimiento normativo muy importante, y es que se reconoce el territorio como víctima. Ujú. Generó un precedente muy importante esta regulación normativa ante una reivindicación y un llamado histórico de los pueblos de entender que las afectaciones que se hacen sobre sus líderes, sobre sus espacios sagrados, sobre todos los componentes del territorio, pues generan una afectación integral, y en particular se debe reconocer no solo la afectación que tienen las personas, sino también entender las afectaciones que se generan al territorio, más allá de ese enfoque donde los derechos giran alrededor, como lo digo, de las personas, y se reconoce que la naturaleza, que el territorio, que su dinámica, su armonía también tiene afectación. Y como lo sabemos, en el país, Sí. a lo largo y ancho de todas las regiones de los 32 departamentos, hemos tenido afectación al territorio. La Corte Constitucional también precedentes muy importantes. Después de la sentencia T025 de 2004, que incluso en este tiempo ya lleva alrededor de 20 años de reglamentación de alcances sociales, también tuvo un desarrollo particular a través del 004, y ahí hay un reconocimiento de cómo el conflicto armado genera afectación y genera riesgo de pervivencia física y cultural a los pueblos indígenas, Sí. dando entonces herramientas para que se generen planes de salvaguarda y diferentes acciones en función de la protección de los pueblos indígenas. Con Cristina Luna Calpa. Cristina, usted como experta en temas agrarios, que ha estado muy cerca también de entidades, asesorando, seguramente acompañando comunidades que tienen una mirada un poco más amplia, permítame regresar a un concepto que vale la pena también reflexionar aquí un poco. Esto de cuando hablamos conflictos socioambientales, a veces tendemos a pensar que los temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente o de nuestros recursos, de un río, de una montaña, en fin, no tocan lo social, y se nos olvida que hay que establecer justamente esa relación entre comunidades, entre lo social, entre toda la riqueza que tiene el territorio, entre esos actores propiamente del territorio. Hablo de ríos, montañas, llanuras, en fin. ¿Cómo entender un poco esa relación y de repente hacer un llamado para que como sociedad le demos una mirada holística a este asunto? Sí, como lo mencionaba, hay una relación ahí simbiótica de lo que representan para algunos pueblos denominados apus o sus lugares sagrados, que además pues representan también riqueza geográfica, ambiental, y en efecto se debe generar un llamado en particular, no por los suministros o los beneficios que generan estos elementos para el hombre, sino por el llamado mismo que tiene la naturaleza alrededor del cuidado, de la protección y de la conservación. En ese sentido, en nuestro país y también de la mano de las organizaciones, los pueblos indígenas y las comunidades, se han generado diferentes acciones en función de esos reconocimientos. Mencionaba algún marco normativo alrededor de los temas ligados al conflicto armado,
pero también tenemos unos precedentes muy importantes entendiendo esa relación biocultural. Tenemos sentencias de constitucionalidad, está el antecedente alrededor del río Atrato, donde en efecto se reconoce como un sujeto de protección especial que está ligado a toda una comprensión de esos elementos que generan o se generan alrededor del río y su relación, como tú lo mencionas, cultural, espiritual, económica, física y en general lo que representa como un medio de vida para la pervivencia de los pueblos. También desde el espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en algún momento acompañamos un proceso que incluso creo que va a cumplir 2 años de su declaratoria, es el proceso de declaratoria autónoma de la Laguna de la Cocha, allá en mi tierra, en Nariño, en Pasto, como sujeto de derechos. Este es un proceso que está abanderando el pueblo indígena Quillacinga del Resguardo del Refugio del Sol, es decir, todas las comprensiones políticas de defensa territorial las hemos comprendido alrededor de entender los derechos que tiene el territorio, pero también los mecanismos que tienen los pueblos y el mismo territorio para activar su defensa, es decir, los procesos desde la justicia ordinaria, pero también entendiendo esas acciones de justicia propia, de ejercicio de jurisdicción que tienen las mismas autoridades y los pueblos indígenas. Sí, Joan, adelante. Sí, Cristina, nos gustaría saber precisamente cuál es el papel de la naturaleza precisamente en esa transformación de los conflictos. Sí, yo creo que entender el rol y los llamados de la naturaleza llama también a entender cuál es el rol de las personas, de las autoridades y quienes hacen parte de los territorios. Los mayores siempre dicen que el territorio está organizado, que el territorio está armonizado. Sin embargo, se han generado diferentes acciones de desarmonía, principalmente por la intervención humana, por cómo se está cosificando o instrumentalizando el territorio. Así que creo que más que entender cuál es el papel de la naturaleza, creo que tenemos un tiempo para hacer un llamado y entender cuál es el papel de las organizaciones, de las autoridades, de la ciudadanía alrededor de la protección, la conservación, el cuidado de los recursos, entendiéndolos no como lo mencioné, como un suministro, como algo que está en función de nuestro beneficio, sino todo lo contrario, que tiene un propio sistema de vida, que tiene ritmos propios, que tiene procesos de producción propios, y el llamado es entonces a entender todas las dinámicas alrededor del territorio, la dinámica productiva, que no tiene que ser una dinámica productiva alrededor del monocultivo, sino entendiendo la diversidad que existe en los diferentes ecosistemas, entendiendo los procesos y los ciclos de rotación alrededor, por ejemplo, de la agricultura, propendiendo procesos alrededor de la agroecología y la cultura de producción comunitaria. En ese sentido, creo que la naturaleza sigue teniendo un llamado histórico que lo ha tenido siempre, pero quienes tenemos que comprender cuál es ese rol alrededor de esos llamados, pues somos nosotros como ciudadanía. Y creo que la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a partir de estos procesos, tanto de las acciones comunicativas como de los procesos que acompaña alrededor de la reivindicación de los derechos territoriales, pues está promoviendo justamente que se entiendan cuáles son esos lugares que tenemos en el cuidado y la defensa del territorio. ¿Cómo se puede mejorar la recuperación y la restauración de los territorios indígenas afectados por el arrebatamiento de sus derechos territoriales para preservar su integridad cultural y ambiental? Sí, como lo mencionaba, me parece muy importante el rol y la reivindicación que ha tenido históricamente el movimiento indígena, ya en particular frente a las afectaciones que genera el conflicto armado y que también derivan a afectaciones ambientales, sociales y culturales, pues justamente es entender ese sentido de integralidad que se tiene frente a la reparación. Creo que tenemos un marco muy ambicioso frente a la reparación y la restitución. En ese sentido, creo que hay que seguir trabajando en que desde la institucionalidad se comprenda cuál es el llamado que necesitamos entender en justicia
cuáles han sido esas afectaciones, cuáles actores las generaron, cuál fue el rol del Estado tanto por acción y omisión, pero también entender que estos procesos de reparación, por ejemplo, colectiva, de restitución de las tierras y los territorios, debe hacerse participativamente, de la mano de las autoridades, las comunidades y los procesos, quienes son los mejores orientadores para poder entender cómo se pueden realizar estas acciones. Creo que estamos a tiempo, dado que son muy grandes las afectaciones, pero siguen siendo también muy grandes los procesos de transformación territorial y el potencial de cambio que tienen los territorios. Siempre hay que reconocer esa estrecha relación cultural, espiritual que tienen los pueblos indígenas y en ese proceso el camino que nos trazan frente a generar procesos de restitución y como lo estás mencionando, ya de restauración y alrededor de prácticas muy cercanas en los territorios que generen unas visiones distintas frente a cuál es nuestro lugar frente a esas afectaciones que se generaron. Tenemos un reto muy grande porque sabemos que persiste el conflicto armado y que los pueblos indígenas, sí, aún con la resistencia que están generando, pues necesitan nuevas y mejores acciones, más concentración alrededor de esa lucha histórica frente a la defensa territorial. Los escenarios jurídicos, Colombia es ejemplo. La Constitución de Colombia ha sido muchas veces referenciada como un ejemplo de la estructura normativa de un Estado. El acuerdo de paz también en su texto es muy rico, tiene demasiadas transformaciones de fondo o la base para muchas de esas transformaciones de fondo. La declaración de sujetos de derecho a muchos elementos, a muchos actores mejor protagónicos sin duda de la naturaleza, como el río Atrato, solamente por mencionarle alguno de estos que ya usted también referenciaba, pues tiene un valor muy importante, tiene un peso muy importante, pero a veces siente uno que, aunque eso venga de las altas cortes, como que se queda allí. ¿Qué nos falta? ¿Es algo del ordenamiento jurídico lo que nos falta? ¿Es de pronto lo que llaman voluntad política? ¿O somos nosotros? De repente somos nosotros la misma sociedad que no le da el peso, no le da el valor o no lucha, si se quiere poner de algún modo, por el cumplimiento de estas normas que protegen a estos actores de la naturaleza. ¿Qué nos falta, sí, Cristina? El marco jurídico es un marco jurídico bastante generoso en su desarrollo, no por sí mismo, sino porque han estado ahí las organizaciones sociales impulsando reglamentaciones normativas a la altura de las exigencias y de las conflictividades socioterritoriales. Sin embargo, en efecto, tenemos un marco normativo constitucional muy amplio, tenemos una oportunidad importante con la institucionalidad alrededor del acuerdo de paz. Creo que la JEP viene realizando un trabajo muy importante con sus pronunciamientos y entendiendo en los casos la situación de victimización territorial y de los pueblos. Tenemos las facultades de los pueblos indígenas, que no son solo facultades aisladas y a desarrollarse únicamente dentro de sus circunscripciones, sino que tienen un alcance importante en el relacionamiento entre jurisdicciones, entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. Lo que necesitamos, en efecto, es que se generen muchas más garantías para que, como lo mencioné, exista esa relación simbiótica entre los procesos, desde las bases sociales y las acciones que se generan, y también la comprensión institucional de cuáles son esos llamados y esos posicionamientos de las organizaciones. Creo que estamos en un buen camino porque, como tú lo mencionas, tenemos esas rutas para activar. Sin embargo, muchas veces se generan cansancios alrededor de estos procesos porque no se ven los resultados. Creo que este gobierno ha tenido una apertura importante para el reconocimiento de situaciones que antes no querían ser regladas o no querían ser desarrolladas desde su componente normativo. Creo que hay unas rutas favorables en función de la integralidad y la articulación de todos esos elementos. Debemos seguir haciendo llamados a las organizaciones indígenas, sus autoridades, que puedan generar procesos de regulación interna, de regulación propia, de sus propias facultades, y desde ese ejercicio propio generar regulación con el llamado a la respuesta institucional de los procesos ordinarios. Como lo menciono,
hay una ruta importante, normativamente nosotros no tenemos esas limitaciones. Creo que tenemos que hacer también un proceso de pedagogía frente a los operadores de justicia, un proceso de pedagogía frente a las personas que están en la institucionalidad, también teniendo estas problemáticas. Pero en efecto, Colombia tiene un papel por resaltar por ese reconocimiento que está hecho. Ojalá lo que se ha logrado no sea regresivo y de manera contraria empiece a generar elementos progresivos y nuevos estándares y acciones alrededor de los derechos ya conquistados. Sí. Cristina Luna Calpa, ella es abogada experta en temas agrarios y de tierras, con una gran experiencia justamente en estos temas y además una voz muy válida que nos llega desde el sur del país. Cristina, ¿qué tanto extraña usted sus helados de paila? Bueno, yo creo que yo soy muy regionalista, amo todo lo que tiene mi región. Cada que visito los hervidos, región, me rodeo de eso, de los hervidos, los helados de paila, el cubi, toda la gastronomía que tenemos, pero sobre todo esa gastronomía que está entregada con los afectos de la gente. Y yo creo que eso ha hecho parte importante en la comprensión de por qué nosotros tenemos que poner a disposición profesional y de la defensa del territorio, pues las ideas, las reflexiones y el acompañamiento que se pueda hacer a todos los procesos, no solo de mi región, sino de todo el país. Sin duda, necesario. Calpa, gracias por estar aquí en Catecunsi, la voz de los territorios. Que tenga buen día. Buen día para todos y todas, y nuevamente convocarlos a que puedan conectarse a este espacio de reflexión, de diálogo, que es un espacio para los pueblos indígenas, para su compartir, para los intercambios necesarios y para que haya un eco y una voz alrededor de estos temas que creo que son de interés de todos. Cristina, esto es Catecunsi, la voz de los territorios. Pausa muy cortica y ya regresamos. Encuentros de saberes, espacios de opinión e información actualizada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas están en Catecunsi. Es Catecunsi, la voz de los territorios, el espacio radial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en el que nos encontramos cada día de lunes a viernes, 8 de la mañana. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Estamos en www.gracie, ya se aprendió la página, ¿cierto? www. cnti.org. No, cntindígena.org. cntindígena. Digo que todavía nos falta, Gracie, y seguramente hay muchos usuarios que también están en ese ejercicio que estamos todos de aprendiendo cosas nuevas. cntindígena.org, ahí nos encuentran. A través, Joana, del canal de YouTube, ¿que es cuál? Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Esa sí estuvo fácil. Igual por Facebook. Igual, y esa era la siguiente pregunta, Gracie, ¿cuál es nuestra, en Facebook, cómo nos encuentran?
CNTI indígena. Comisión Nacional de Territorios Indígenas o CNTI, aparecen las dos formas, ¿cierto? Ok. cntindígena.org, nuevamente gracias por estar con nosotros. Princesa del Sol, les decíamos, esta es la canción que nos ha acompañado durante esta mañana y como siempre César Rojas, el hombre de la información musical, de los artistas, de estas canciones con estas sonoridades particulares, pues nos presenta aquí a través de Caticunsi, la voz de los territorios. ¿Qué nos trajo hoy, César, además de su camiseta de Def Leppard, de la cual ya hablamos? Pues Juan Ricardo, hoy en Yo no lo estoy escuchando. Ricardo, Ahora sí, claro. En Caticunsi, la voces de los territorios, estamos escuchando Princesa del Sol, Ajá. de la agrupación Sukai, cuyo nombre en quechua significa arar la tierra para su posterior siembra. Ah, oh, qué lindo. ¿Sukai? Sí. Es lo que hacen muchos de nuestros campesinos. Muchas veces estuve en ese proceso que me parecía un poco aburrido, la verdad. Acompañando a mi abuelo justamente a arar la tierra como en preparación. Y yo decía, pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Sí. Como revolcando la tierra, abuelo, ¿qué está haciendo? Continúe, César, por favor, con Sukai, esta agrupación. Juan Ricardo, Joana, Gracie y oyentes, esta agrupación de música andina nació en el año de 1975, un gran año. Ajá. ¿Nació usted en el 75 de No, casualidad? yo solamente digo un gran año, pasaron muchísimas cosas en la historia del universo. Ajá. Y está conformada por la musicóloga estadounidense Kane Nivian, quien tuvo su primer contacto con la música andina. Me faltaba haberles dicho este pequeño detalle. Hoy los quise llevar por diversas partes del mundo, aunque en esta semana también ya los había llevado con otros músicos. Pero espere, esta agrupación tiene un nombre de origen quechua. Sí. Quentin Navia es una musicóloga de Estados Unidos. Ajá, ahora. Ok, ¿y a dónde seguimos? Bueno, entonces espéreme un segundito. Y el esposo de ella es australiano. Ajá. El esposo de ella es australiano. Y su primer contacto con la música andina fue en un festival folclórico. Y según cuenta ella misma, la atrapó la música andina. Ok. Entonces, y junto con su esposo, que les había dicho, Edmund Brown, emprendieron un recorrido por varios países como Perú, Ecuador, el norte de Argentina y Bolivia, donde finalmente se asociaron con los músicos bolivianos Javier Canelas y Gonzalo Vargas, dando vida a esta agrupación. Ok. Javier Canelas, Gonzalo Vargas, músicos bolivianos, se juntan a Edmund Badux, que es el esposo justamente de Quentin Navia, una musicóloga estadounidense, y da nacimiento a Sukai. ¿Lo entendí bien? Sí, gran resumen. Y Juan Ricardo, en esta semana ya habíamos traído una agrupación italiana, o sea, de músicos, de hermanos italianos que se enamoraron de la música andina. Entonces, para que vea hasta dónde ha llegado nuestra música y cómo logra enamorar a otros músicos que hacen que se vengan a esta parte del continente y aprovechen nuestra riqueza cultural y sigan haciendo cosas mucho más interesantes. Que decía como italiano. Masicuna. Esa era la canción que sonó aquí. Ok, y además pegajosa. Pero es interesante, yo, Gracie, porque a veces uno tiende a pensar que la música de los pueblos indígenas como que referencia casos muy específicos o regiones muy específicas. Piensa en Bolivia, de repente, o piensa, digamos, la música andina, lo que llaman música andina, sí. como que es el cordón de los Andes, pero usted no identifica que el impacto del crecimiento de la música de los pueblos indígenas es alrededor del mundo, entonces es valiosísimo, es universal, sí. César Rojas, el hombre de la música, de los datos musicales, de los datos musicales de los artistas. Gracias, César, por la compañía y por esta muy buena información que siempre nos trae. Claro que sí, Juan Ricardo. Siempre estoy por ahí buscando dentro del baúl a ver con qué más los puedo sorprender a ustedes y a nuestros oyentes. En medio de la consola y el caos que maneja en esa nave, busca música. Gracie Pana, gracias por la compañía, gracias por madrugar con nosotros y por estar estos minuticos aquí en Caticunsi, la voz de los territorios. Buen día, Gracie. Anaya Watseso ya Hiranjiwamas, Naiteyoto, Katsurup Natu, Ajano, Capuchi, Caticunsi, la voz de los territorios. Muchas gracias por estar acá, nuevamente atentos a esta transmisión desde la voz de los territorios. Joana Malagón Chivatá, gracias, Joana. Gracias, Juan Ricardo, gracias, César, Gracie y por supuesto a todas las personas que se conectaron con Caticunsi. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios. No se muevan porque ya viene justamente más programación desde este espacio radial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Un abrazo y buen día.
Catikunsi, la voz de los territorios.